Esta es la entrega número 18 de esta serie de videos. Más que la lectura del libro que escribió Ernesto Jauretche, cuando habla de memoria, invita a un repaso por el pasado para poder hablar de la esperanza de cara al futuro. Así se llama su libro, Memorias de la Esperanza. Utiliza una especie de subtítulo que lo define en sí mismo: vida, pasión y obra de un muchacho peronista. El comentario fijado te invita al link del capítulo anterior. Por momentos, la cronología picotea en la historia. Habremos de ocuparnos de un hecho luctuoso de la Argentina, la masacre de Trelew y el desarrollo pormenorizado de los hechos previos a esa matanza, que fue un claro antecedente del Estado terrorista que sufriríamos 3 años después. Nos cuenta que hasta entonces, cada 22 de agosto, los jóvenes recordaban claramente emocionados aquel renunciamiento de Evita. Dice que repiqueteaba en sus conciencias aquella frase: yo sé que algún día ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Pero ese 1972 sentían a la victoria más cerca que nunca. Una semana antes, el penal de Rawson fue escenario de un motín que sometió a los guardias, tomó las instalaciones programando una fuga masiva. Estaba planeada en etapas, pero un malentendido frustró la concreción de la segunda y las subsiguientes. Los 6 primeros cabecillas de las 3 organizaciones más poderosas, ERP, FARC y Montoneros, fueron quienes pudieron concretar la fuga. Fue la primera y más ambiciosa operación conjunta concebida por las organizaciones peronistas y no peronistas. De haber podido mantener esa unión, las consecuencias hubieran sido inimaginables. Con apoyo externo, desviaron un avión para llegar hasta Chile, donde Salvador Allende les concedió asilo, permitiéndoles el destino final hacia Cuba. Los 19 integrantes de la segunda etapa de la fuga, demorados a causa de un error de interpretación, no pudieron llegar a tiempo para integrarse a los pasajeros del avión. Los esperaron hasta el máximo de lo aconsejable. Prolongar esa espera hubiera puesto en peligro la totalidad de la operación. Pero esos 19, llegando al aeropuerto, vieron despegar al avión que deberían subirse. Se encontraron armados, dueños de la situación, pero ese dominio les resultaba absolutamente inútil. Estaban en el aeropuerto de Trelew, en medio de la estepa patagónica. No había forma de irse de allí. Solo les quedaba entregarse en las mejores condiciones, asegurándose la integridad física. Pidieron la presencia de jueces ante quien hacerlo, pericias médicas que corroboraran su integridad, garantizando que no iban a perderla en algún apremio o modo de venganza o castigo. Los periodistas parecían ser garantía para sus vidas. Bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Sosa, se condujo a los prisioneros provisoriamente hasta la base aeronaval Almirante Sar. Llegados hasta allí, se le impidió la entrada al juez federal Alejandro Godoy y a los periodistas de medios locales y al abogado Mario Abel Amaya, que acompañaba como garantes a los detenidos. El presidente Lanusse declaró el estado de emergencia. La base estaba en medio del desierto y fue rodeada por 3.000 efectivos de infantería de marina. En la mañana del 17, el Partido Justicialista envió un telegrama al ministro Arturo Monroy. Reclamamos respeto por los derechos humanos de los presos políticos, de la unidad carcelaria Rawson, responsabilizándolo por su integridad física amenazada por medidas de represión. Ya en el 22 de agosto llegaron los primeros cables con la noticia que los 19 militantes habían sido ametrallados. Milagrosamente, hubo 3 heridos de gravedad a los que se los creyó muertos y que, sobreviviendo a la masacre, una vez recuperados, confirmaron lo sucedido. Había pasado de una forma que todos suponían: fusilados a mansalva. Se los masacró para mostrarle a todos que eran un gobierno fuerte y cuál sería el destino de aquellos dispuestos a oponerse. Bien dice Ernesto que los antecedentes de una acción similar se remontan al siglo XIX.
al degüello masivo que practicaban los mitristas. Las víctimas ya entonces eran los montoneras federales. Cuenta que a medida que se iban conociendo detalles de la noticia, los militantes se acercaban a la Federación de Box en la calle Castro Barros a preguntar si se suspendía el acto, pero doloridos, acongojados, se quedaban frente a la puerta. Hubo un momento que para contenerlos se hizo indispensable abrirlas. Los primeros oradores pasaban por el estrado tapados por los cánticos de la tribuna. Marta Roldán, la compañera de vida de Ernesto, fue la primera que, micrófono en mano, interpretó a los concurrentes diciendo: «Hoy el homenaje a Evita no puede ser otra cosa que el homenaje a los combatientes caídos en la lucha por la liberación». Ernesto llegó desde el estudio de Mario Kestelboim, donde trataba de obtener el consentimiento de los familiares para realizar el velatorio en una sede política. Traía una cinta grabada de Perón, en la que homenajeaba a Carlos Capuano Martínez, caídos unos días antes. La voz inconfundible dijo desde los parlantes: «Todos los que luchan por la liberación son nuestros compañeros. No importa las diferencias, sino esa lucha contra el enemigo común». La multitud estalló. Cámpora venía de una reunión en el Consejo, donde algunos sectores aconsejaban prudencia para no invitar al gobierno militar a un nuevo veto al peronismo. Mientras hablaba Galimberti, que pese a no ser un buen orador se dejaba llevar por los sentimientos, las tribunas cantaban: «Al latero, a la lata, a los muertos los velamos en la Avenida La Plata», refiriéndose a la sede del Partido Justicialista. Con Héctor Cámpora frente al micrófono, que intentaba aconsejar prudencia, la insistencia continuaba increciendo. En un momento le respondieron a coro: si nos vetan, hablarán las metralletas». Cámpora finalmente cedió la casa de Avenida La Plata, pero para preservarlo, él no participaría de la ceremonia del velorio. El ejército se hizo cargo del traslado de los cuerpos a sus lugares de nacimiento. Buscaban dispersarlos, evitando una ceremonia común. A Capital Federal llegaron los restos de María Angélica Sabelli, Ana María Villarreal de Santucho y Eduardo Capello. Entre los presentes estaban sacerdotes como Jerónimo Podestá, Carlos Mujica y Alberto Carbone, figuras como Raimundo Ongaro, y no hubo nadie del Consejo Nacional del PJ ni del Frente Electoral que se estaba gestando. El día 23 llegó el comisario Villar junto al comisario Vergés. El único integrante del Consejo del PJ era Ernesto Jaureche. Hubo una tensa entrevista. Villar les informó que les otorgaba un plazo de 2 horas antes que las fuerzas del orden desalojaran el edificio. A media tarde decidieron abrir los ataúdes para hacer un improvisado reconocimiento del estado de los cuerpos. Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde harían el papel de escribanos. Marta Roldán, estudiante avanzada de medicina, sería una especie de forense. Miguel Ángel Otero documentaría fotografiando cada paso. El conjunto de los documentos elaborados sería reunido en una carpeta destinada a servir de prueba a los crímenes de las Fuerzas Armadas. El resultado y la sinrazón que se desató después merece todo el espacio de la entrega próxima.